por el fujimorismo y que hemos transmitido en vivo hace unos minutos. Escuchemos. Poder judicial, poder legislativo y organismos constitucionalmente autónomos de los organismos públicos en aspectos relativos a la defensa jurídica del Estado. Estas reuniones fueron precisamente en defensa del Estado peruano y en defensa de los comandos Chavín de Huántar. Quiero señalar enfáticamente que fuimos nosotros, cuando hemos presidido la Comisión de Defensa, quienes, después de 25 años, hicimos un merecimiento y un reconocimiento aquí en el Congreso de la República a los comandos Chavín de Huántar. Por lo tanto, esta reunión obedece estrictamente a la normatividad jurídica y lo han señalado oportunamente el doctor Antero Flores Arauz, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y todas las autoridades y personas que tienen conocimiento de derecho. Por lo tanto, rechazamos cualquier tipo de cuestionamiento que se pueda hacer a estas autoridades, porque el único propósito que tienen aquellos partidos que en su momento corrompieron al Poder Judicial, corrompieron a la Policía Nacional y a nuestro Ejército, ahora pretenden darnos clases de moral. En ese sentido, rechazamos enfáticamente este cuestionamiento desestabilizador, que el único propósito que tiene es desestabilizar a los diferentes poderes del Estado. Le dejo en uso la palabra a la congresista Julia Tevez. Sí, buenos días. En efecto, en la misma línea, nosotros rechazamos categóricamente a los enemigos del país. Nosotros no estamos controlando el Poder Judicial como los anteriores gobiernos sí lo hicieron. Nosotros, al amparo del Decreto Supremo 017, dado en el año 2008 del señor Alan García, se está respaldando dentro de las funciones del ministro de Defensa de coordinar con los poderes del Estado, pero que no se insinúe, como pretenden hacerlo en este momento algunas personas que están ya con la candidatura para el 2016, y que no hay ningún tipo de injerencia ante ningún poder, ni pedir destituciones de algunas personalidades, y demostramos la total independencia de la bancada nacionalista como respeta a todos los poderes, y este gobierno viene demostrando de la aplicación. Y respaldamos al gobierno y en primer lugar al premier, porque no vamos a hacer en este momento caso para desestabilizar al país. Los responsables que en su oportunidad no lo hicieron, ahora tienen que ayudar y acompañar a nuestro gobierno. Lo que están haciendo en este momento es desestabilizar. Está perdiéndose la institucionalidad, y nosotros como bancada oficialista y de gobierno vamos a continuar trabajando de manera seria, de manera responsable. Señor Hermosa Ríos, señor Vladimiro Montesinos, nosotros no protegemos a ningún corrupto. Los que protegieron sabemos quiénes son. Nosotros y este gobierno va a luchar contra la corrupción y no nos vamos a despojar de nadie mientras trabajemos de manera limpia. Gracias. Señores periodistas, hace un año se hizo esta grabación, este chuponeo. ¿Por qué precisamente en este momento? ¿Por qué precisamente en esta coyuntura? Obviamente que la respuesta es clara. Busca la coyuntura concreta para que estos audios salgan y empezar a desestabilizar los poderes del Estado. Primero, tratan de presentar al Congreso con una pésima imagen. Sus intervenciones son intervenciones simplemente de adjetivos, insultos y no argumentos. Quieren presentar a la población y a la ciudadanía que el Congreso está desacreditado. Quieren presentar al Ejecutivo como un Ejecutivo desacreditado. Ahora quieren presentar al Poder Judicial como un Poder Judicial que tiene problemas. O sea, generar una crisis de poder. ¿Bajo qué intención? Aquí claramente hay una irresponsabilidad política, y más allá que la irresponsabilidad política es una voluntad expresada, clara, del fujimorismo de no generar posibilidad de gobierno y posibilidad de desarrollo del país. Aquí claramente la intención y la voluntad política se expresa inclusive como una situación de venganza. Hay que recordar que el juez que sentenció al señor Fujimori fue el señor San Martín, y ahora
Les toca justo el momento de poner una actitud vengativa y de poder inestabilizar ese Poder Judicial. ¿Por qué no ellos pusieron una cuestión de Estado, por ejemplo, cuando el Poder Judicial era totalmente corrupto? ¿Por qué no pusieron una cuestión de Estado cuando se hacían las reuniones en la salita del CIN, por ejemplo, con Vladimiro Montesinos? Entonces la situación es clara. Quienes construyen al país, quienes quieren desarrollar la democracia y quieren generar caos, inestabilidad, tropiezos, asumiendo mezquindad política, asumiendo una situación que de nada va a contribuir al desarrollo de nuestra patria. Aquí creo que el Perú debe tener claro quiénes quieren construir el país y quiénes quieren usar el discurso político, el argumento político para realmente desacreditar los poderes del Estado, generar una crisis de institucionalidad, generar una crisis de los poderes. ¿Para qué? Hace recordar los años 90, hace recordar que generaron una crisis de los tres poderes del Estado. La misma actitud la están repitiendo porque es su misma práctica. Gracias. Solamente para hacer un llamado al pueblo peruano para que en este momento de dificultades puedan demostrar el amor al Perú, puedan despertar la memoria que hay en sus corazones y en sus mentes de tiempos pasados, tiempos vergonzosos, tiempos lamentables que hizo que el Perú cayera en un desprestigio tan grande a nivel nacional e internacional. No queremos volver a esos tiempos. El peruano y la peruana ahora tienen una madurez política para no dejarse manipular por gente que quiere desestabilizar este gobierno, que está abocado a trabajar por los que menos tienen, por los indígenas, por los campesinos, por los hombres y mujeres que están en los Andes, por los pobres que están en todas las ciudades del país. Esta inclusión social no es de palabras, es de hechos, y por eso es que los grandes intereses afectados están saliendo a la calle, están llegando a cubrir los diarios y todos los medios de información masiva para desestabilizar al país. Apelamos a todos los peruanos y peruanas para que no se dejen engañar y que más bien apoyen a este gobierno que está trabajando con inclusión social. Muchas gracias. Congresista Llatas. Señores periodistas, yo quiero referirme a lo que ha dicho hoy día en la conferencia de prensa la bancada fujimorista. Ellos pretenden sorprender al país y despercudirse de uno de los grandes representantes de la corrupción en el país, que fue el señor Vladimiro Montesinos. El haber emitido una resolución absolutoria en el Poder Judicial es una competencia propia del Poder Judicial y por lo tanto no se puede confundir que el Ejecutivo tiene injerencia bajo ninguna circunstancia. Decirle al país, nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. El Poder Judicial es propio en su posición jurisdiccional. El Ejecutivo no es de aquel Ejecutivo de antaño en el cual no solamente hubo injerencia en el Poder Judicial, sino el control directo. Sino, recordemos, el caso Rodríguez Medrano y otros magistrados. También aquí se quiere confundir y se quiere engañar al país, pero si nosotros revisamos las normas en cuanto a defensa del Estado, el caso Chavín de Huántar realmente era un problema de Estado. Estaba de por medio la defensa del Estado. Y muchos, incluso la bancada fujimorista, lo decía reiteradas oportunidades, ¿qué están haciendo por los Chavín de Huántar? Y hoy, realmente de manera categórica, si bien es cierto, el fujimorismo está iniciando algunas acciones propias en su condición de oposición, bueno, seguirá su curso la denuncia constitucional, etc. Pero aquí hay un detalle. El señor Cateriano, hoy ministro de Defensa, era agente ante la Corte Interamericana. Era el abogado defensor del Estado ante este organismo jurídico supranacional. Por lo tanto, todo abogado tiene que reunir todas las pruebas para asumir una defensa técnica adecuada. Y eso no es como se pretende sorprender al país. Segundo, el señor ministro de Justicia de aquel entonces, hoy premier, era el que tenía que coordinar. El decreto supremo 017 es categórico al respecto. Además de ello, la reunión se hizo en un lugar público, no fue un lugar
privado, ni mucho menos de otra condición. Por ello es de manera categórica, aquí no hay lo que se pretende sorprender al país. Lo que sí hay, un ánimo y una actitud eminentemente política que lo entendemos. Por eso queremos decirle al país que nosotros vamos a estar firmes en esta acción. Y por eso defender sobre todo esta democracia, defender este gobierno que busca ir construyendo las bases para darle solidez a un nuevo gobierno. El problema es que hay otros intereses. Gracias. Sí, definitivamente en el mismo contexto, esta propuesta de esta bancada afro-fujimontesinista es totalmente descabellado y anticonstitucional. La reunión se llevó en el marco jurídico vigente de la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Justicia, como lo establece en el artículo 7 y 10 de estas reuniones oficiales. Por esa parte, definitivamente es algo constitucional y legítimo. Por eso la bancada nacionalista rechaza de plano a estas actitudes de la oposición que hace un tema más que mediático, ya que los resultados y el trabajo final de la megacomisión se viene con destapes de narcoindultos que han financiado campañas electoreras. Por ahí la preocupación donde viene algo que está respaldado constitucionalmente. Y ni qué señalar el respaldo, como lo han señalado ya la bancada, al ministro Pedro Cateriano como al premier Juan Jiménez, que estaban dentro de la legitimidad y normas jurídicas que le establecía el Estado peruano. Gracias. Bueno, caballeros, y justamente no voy a decir que nos sorprende esta actitud, porque es parte pues de un aprovechamiento político de algún sector político de la oposición que hasta hace algún poco tiempo condecoraba, oficiaba homenajes para los gloriosos comandos Chavín de Huántar. Sin embargo, cuando se trata de atacar al gobierno, de tumbarse a un ministro como el de Defensa, el señor Cateriano, o al propio premier para desestabilizar al gobierno y atacar a la propia línea de flotación del gobierno, no les interesa atacar a los que antes defendían, que es al glorioso comando Chavín de Huántar, el que tuvo un operativo impecable, independiente o allende de lo que pudo haber sucedido con algún subversivo dentro de la embajada. Eso lo determinará o lo determinó en todo caso el Poder Judicial peruano o sede internacional. Pero cuando se trata de atacar el gobierno, no interesa traerse abajo al glorioso comando Chavín de Huántar, a los héroes y soldados peruanos que dieron y ofrendaron su vida por el país contra las hordas criminales, terroristas que azotaron el país durante tanto tiempo. Y ese es un tema que la bancada nacionalista no lo va a permitir, al igual como esta sonada contra un juez probo como el doctor César San Martín Castro, un juez de alto nivel académico y jurídico, que el día de hoy, por una revancha personal, por una revancha política, como muchas veces ha sucedido en el país, se tratan de aprovecharle la coyuntura para traérselo abajo. El doctor San Martín en esta reunión, una reunión que dicho sea de paso, fue pedida a solicitud de en ese momento el agente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tramitada ante el ministro de Justicia en ese momento, el señor Jiménez, ante la Suprema Corte, ante en ese momento el presidente San Martín. El presidente San Martín en ese momento era el garante, estaba en una situación de garante jurídicamente con respecto a la doctora Rojasi, con respecto al ministro de Justicia y al ministro Cateriano. Es la conferencia de prensa que ha organizado la bancada de Gana Perú para responder a la acusación constitucional que ha planteado la bancada fujimorista hace solo unos minutos. Ustedes han escuchado que han defendido la posición del gobierno, señalando que no hay injerencia en el Poder Judicial respecto a esta reunión que ya todos conocemos por los audios del caso Chavín
de Huántar. Un par de cuestiones aquí. Han arremetido contra el fujimorismo diciendo que ellos no protegen corruptos, como cae por su peso, se deduce, sí lo hicieron los fujimoristas a decir de ellos en su gobierno. Y dos, han hablado de los narcoindultos también en el caso del APRA. Entonces, otra vez el gobierno ataca a sus dos enemigos, defiende su posición. Y bueno, es una exposición amplia que, modesta acotación, sería más estructurada si designaran un par de personas para hablar y exponer todo lo que han acordado decir, ¿no? Una, el vocero, sería lo ideal, o dos como mucho, pero ya escuchar a 5 decir lo mismo es como, se pierde un poquito la atención.